Hola, bueno, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en esta capacitación un poco diferente a la tradicional, esta capacitación en vivo vía nuestra fanpage Curvin Soluciones. Bueno, en el día de hoy, en este rato, vamos a estar viendo dentro de lo que son las gamas de productos de Curvin, vamos a estar viendo lo que se refiere al sistema de curvado de chapas a medida y por otro lado lo que es el tejado metálico. Lo que es el tema de los productos que vienen en kits y demás lo vamos a estar viendo para que no se extienda demasiado en el tiempo. Lo vamos a estar viendo en los próximos días, ya les vamos a avisar bien la hora, la fecha y demás como para que estén también presentes en la capacitación de los productos estándar. Bueno, como una breve reseña, Curvin surge en el año 2009, introduciendo en el mercado argentino un producto innovador como es el curvado de chapas a medida. Y luego, partiendo, digamos, de esa chapa curvada, empieza a nacer la segunda gran rama de productos de Curvin, que son los productos estandarizados, ¿no? Que tomaron como base la chapa curvada a medida y bueno, hemos desarrollado diferentes líneas de productos estandarizadas en kits y demás, que es lo que yo les comentaba que íbamos a estar viendo en una próxima capacitación. Y por último, en el año 2013 lanzamos lo que es el tejado metálico Curvin, que es otra de las cosas que sí vamos a estar viendo en la capacitación. En la capacitación de hoy vamos a ver cómo reducir notablemente el uso y los costos de zinguería realizando techos y revestimientos con chapas Curvin. Cómo tener todos los beneficios de los techos metálicos manteniendo la estética de un techo de tejas. Cómo lograr techos continuos con mayor hermetismo evitando todo tipo de filtraciones. Soluciones en techos, paredes y revestimientos que se logran utilizando las chapas curvadas. Y por último, ventajas de la chapa curvada y el tejado metálico por sobre las opciones tradicionales. Vamos a ver un poquito lo que son, digamos, ahora vamos a meternos en lo que es el primer grupo de productos que le comentaba, que es el sistema de curvado de chapas a medida. Se parte de una lámina original de acero revestido de origen Ternium Siderar, que es el modelo trapezoidal T101, y a esa lámina original se le van produciendo golpes, marcas o nervaduras equidistantes, que es lo que van produciendo, digamos, que la chapa se vaya curvando. Si nosotros le damos más golpes a la chapa o esos golpes están más cercanos entre sí, más vamos a curvar la chapa, o sea, vamos a hacer una curva más cerrada. Cuanto menos golpes le demos a la chapa o más separados entre sí estén esos golpes, la curva va a ser más suave. Acá en la imagen se ve un poco cómo son los golpes o las nervaduras de lo que estamos hablando. El sistema de curvado es un sistema a medida, tanto en curvatura, como les dije antes, como en dimensión. Y algo muy interesante es que nos permite hacer, digamos, diferentes radios de curvatura dentro de una misma chapa y zonas rectas y curvas dentro de una misma chapa. Por lo tanto, el sistema es, digamos, bastante libre, siempre dentro de algunas limitaciones o algunas especificaciones que vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, ahora vamos a hablar entonces, una cosa que me olvidé, perdón, es los recubrimientos. Lo que es la chapa curvada a medida, normalmente se hace en chapa prepintada o chapa color, y en algunos casos también se hace en chapa sin calum. La realidad es que recomendamos muchísimo más hacer los trabajos de chapa curvada en chapa prepintada o color porque no queda de la misma manera en chapa sin calum, ¿no? Si es un tema donde la estética no es importante, podemos usar chapa sin calum. Para todos los demás casos, recomendamos la chapa prepintada. Bueno, vamos a ver entonces un poquito lo que son las ventajas del sistema de curvado de chapas. Yo ahora las voy a enumerar, digamos, bastante, digamos, taxativamente, por decirlo, y me voy a detener en algunas características principales, las voy a explicar un poquito más.
Bueno, las ventajas del sistema Curvi. Gran variedad y versatilidad en los diseños, durabilidad, economía, rapidez y racionalidad de ejecución. Esto vamos a ver un poquito más adelante, un poco más. Elevada propiedad estructural y alta resistencia estática. Estos dos puntos se refieren a que cuando uno curva la chapa le damos mayor rigidez a la misma. Entonces lo que podemos hacer es, digamos, reducir el uso de estructura con esto, probablemente espaciar más los apoyos, y si bien no es un sistema autoportante, en algunas medidas chicas no lleva estructura. Más o menos en una distancia entre apoyos de 3 metros y una altura de curva de medio metro, 60 centímetros, hasta más o menos esas medidas podemos decir que no lleva estructura interna, solamente va apoyada en los extremos. Mayor a esa distancia entre apoyos o con diferentes alturas de curva, sí necesitamos estructura, pero probablemente podamos espaciar los apoyos o podamos tener una estructura más liviana. Por lo tanto, ahí tenemos un ahorro estructural. Peso reducido, también algo muy importante. Valor agregado a cada obra, estética de avanzada, variedad de presentaciones, el hecho de que es un sistema medida en curvatura de dimensiones, como dije antes. Y ahora sobre estas es donde me voy a explayar un poquito más. Cierre hermético, lo que logra un techo continuo, evita filtraciones, encastre perfecto y menor trabajo y costo de zinguería. Esto se refiere a que en muchas de las obras en donde utilicemos la chapa curvada vamos a estar teniendo menor costo y trabajo de zinguería. ¿Por qué? Como ven en la imagen que tenemos acá, en este tipo de curvas y en la imagen anterior también, Fede, ¿me podés retroceder a la diapositiva? Ahí está. Como vemos en las dos imágenes, vemos que son obras que se han hecho con el sistema de curvado de chapas en las cuales no tenemos cumbreras, y además de no tener cumbreras, tampoco no necesitamos ni canaletas, ni caños de bajada, ni grampas, ni desagüe alguno. O sea, la misma forma del techo y la misma forma de la obra hace que el agua tenga escurrimiento, digamos, hacia el piso en forma directa, acompañando, digamos, la forma de la chapa, y por lo tanto nos estamos ahorrando todo tipo de zinguería. Prácticamente colocamos la chapa y nos olvidamos de todo lo demás. Eso mismo, el hecho de no tener inclusive las cumbreras y que vaya, digamos, la chapa curvada, hace que... Fede, ¿me pasás de vuelta a la otra? Gracias. Ah, es verdad, bueno, gracias. Esto hace que el techo tenga un cierre hermético y, digamos, nos dé la sensación de un techo continuo. Ese techo continuo obviamente es de un encastre mucho mejor, un encastre perfecto, como decimos acá, y eso nos evita todo tipo de filtraciones. O sea que es un techo que tiene garantizada una eficiencia mucho mayor en cuanto a impermeabilización y en cuanto a evitar todo tipo de filtraciones. Eso nos da también un costo de mantenimiento cero, digamos, ¿no? Lo cual es algo muy importante. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito, a ver, bueno, acá me están haciendo algunas consultas. Antes de seguir, quiero ver un poquito, a ver si podemos ir contestando algo. Bueno, a ver si ahora, si lo pueden escuchar un poquito más alto. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, porque ahí tengo una persona que me hace referencia a que no se escucha muy alto. Y la otra persona, lo que es del tejado metálico, lo vamos a estar viendo ahora cuando terminemos la parte de lo que es chapa curvada a medida. Vamos a estar viendo todo lo que es de tejado metálico. Bueno, las especificaciones de lo que es la chapa curvada, o sea, digamos, los límites dentro de los cuales nos podemos mover. Vamos a ver que es un sistema bastante libre, pero ahora vamos a ver un poquito esto. En primer lugar, el radio mínimo de curvatura que podemos lograr es de aproximadamente medio metro. Eso quiere decir que la curva más cerrada que podemos hacer va a tener un radio de medio metro.
De ahí en adelante podemos hacer cualquier radio de curvatura. Como ven en el punto 2, no tenemos limitación de radio máximo, que sería la chapa plana tradicional. O sea, partimos de un radio mínimo de medio metro y después la curva la podemos ir abriendo en la medida que nosotros queramos hasta llegar a la chapa recta tradicional. Como les dije antes, el proceso permite realizar sobre una misma chapa distintos radios de curvatura. O sea, podríamos tener en una misma chapa dos curvas diferentes dentro de la misma chapa. Pero algo que es importante es que siempre en el sentido convexo. ¿Esto qué quiere decir? A ver si me enfocás un poquito. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una chapa prepintada, para hacerlo más gráfico, siempre vamos a tener la curva en este sentido, no en el sentido al revés así. Siempre la vamos a tener en este sentido y siempre, digamos, en lo que es la chapa color, el color de la chapa queda en la parte de arriba, ¿no? Para que se ubiquen bien de lo que estamos hablando. Esa es la única, digamos, limitación que podría tener el sistema. Después, si bien podemos fabricar la chapa en cualquier medida, digamos, dado que la chapa viene de 13 metros de largo, por una cuestión de lo que es comodidad, tanto en la fabricación como en el manipuleo de la chapa, como en el transporte. Recuerden que estamos hablando de chapa curvada y, digamos, la chapa curvada ocupa más espacio, digamos, dentro de un camión. Hacemos en un solo tramo, en una sola chapa, hasta más o menos los 5 o 6 metros de longitud la chapa. Esto no quiere decir que no podamos hacer curvas mayores a esa medida. Cuando tenemos curvas mayores a esos 5 o 6 metros, lo que hacemos es facetarla en 2 o 3 tramos para completar la curva. Por lo tanto, digamos que el sistema es, digamos, muy libre, ¿no? Bueno, ahora dependiendo, digamos, como les dije antes, otra especificación es que dependiendo de la curva, las chapas de curving tienen mayor resistencia y por lo tanto puede darse mayor distancia entre apoyos. Esto es algo que yo nombré y expliqué, digamos, un poquito mejor en lo que es las ventajas, ¿no? Se lo expliqué un poquito. Seguimos con esto porque la gente dice que no te escucha. Ajá. Bueno. Vamos a ver si podés. Yo tengo, perdón, yo tengo un solo comentario que dice que se escucha abajo. A ver si lo podemos acomodar un poquito. ¿Se escucha mejor ahora? Si alguien me contesta si se escucha mejor, así continuamos. Y si alguien quiere que repita algo, se perdieron, digamos, parte de lo que estaba diciendo. ¿Se escucha bien? Bárbaro, bueno. ¿Alguien quiere que repita alguna cosa? ¿Quieren que arranque algo de más atrás? Si alguien contesta eso, ya, si no, seguimos adelante. Vamos a esperar un segundito por las dudas, que alguien se haya perdido de algo. Decime. Tiene un poco de delay en vivo a los impuestos. Un poco de delay, perdón. Respecto a lo que hablas con los impuestos, tiene unos 5 segundos de retraso. La imagen con el sonido. Bueno, eso me imagino que debe ser un tema de la señal ya difícil de solucionar. Pero el tema es que por lo menos se escuche. De todas maneras, el video va a quedar subido a Facebook. El video completo, cuando termine la capacitación, va a quedar subido en Facebook. Por lo tanto, si quieren repasarlo, les quedó alguna duda con algo, pueden volver a verlo, pueden hacer preguntas de vuelta sobre el mismo, que vamos a estar contestando todas las preguntas que nos lleguen y demás. Digamos, si no es ahora en vivo, vía Facebook más tarde. Cuando termine, unos minutos después, pueden ver el video completo. Sí, bueno, acá como decía, cuando terminemos la capacitación, unos minutos después de terminada, va a aparecer subido el video completo de la capacitación en Facebook. Por lo tanto, también pueden volver a verlo las veces que quieran y pueden hacer preguntas
también una vez terminadas, si les quedan dudas, que las vamos a ir contestando igual. Eso no va a haber ningún problema. En ese sentido, quédense todos tranquilos. Bueno, lo que sigue básicamente nos dice que las chapas curving, o sea, las chapas curvadas, van sobre los mismos materiales de estructura que la chapa tradicional, se aíslan de la misma manera que las chapas tradicionales y se fijan de la misma manera que las chapas tradicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que de estructura, digamos, por debajo de la chapa puede haber tubos estructurales, perfiles C, madera, una estructura reticulada o cualquier otra estructura que se utilice para la chapa tradicional. En cuanto a la aislación, se puede aislar con lana de vidrio, con espuma, con burbuja. O sea, en ese sentido tenemos también exactamente las mismas opciones. Y por último, en cuanto a fijaciones, lo mismo. O sea, podemos poner los mismos clavos que se utilizan para la chapa tradicional, los autoperforantes, los ganchos J. Así que en ese sentido no tenemos variaciones. Bueno, ahora, y probablemente lo más importante, al menos en el caso de los distribuidores, es cuál es la información que nosotros necesitamos para generar esa chapa curvada a medida. Y la verdad que es algo muy simple. Necesitamos algún plano formal o informal en donde tengamos básicamente dos datos. El primer dato que necesitamos es el que se marca acá con la línea azul, que es la distancia entre apoyos. Y el segundo dato es la altura de la curva o flecha, que es el que está representado acá con la línea verde. Si llegan a tener el radio, también nos sirve, pero no es algo indispensable. Digamos, esto sería lo básico que necesitamos. Si dentro de lo que es la chapa curvada hace falta que haya algún tramo recto, por ahí me pueden decir, mira, la curva es esto, pero necesito que el techo siga recto, no sé, 1 metro más de cada lado. Bueno, esas aclaraciones también obviamente necesitamos que las hagan. Por ahí los datos de la curva son estos, pero necesito 1 metro más recto en cada extremo, o de un solo lado, del otro no. Ese tipo de aclaraciones también las necesitaríamos si es que digamos, la obra lo requiere. Pero es muy simple, es solamente esto. Digamos, ustedes nos dan estos datos y nosotros fabricamos la chapa con la curvatura a medida. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de uso de la chapa. Esto es digamos, algunas obras que se han hecho con la chapa curvada y algunos usos que le podemos dar. Los principales usos de la chapa curvada son techos curvos, galpones, revestimientos, fachadas, refugios de transporte público, parideras de animales, cobertores de cintas transportadoras. La realidad es que, como van a ver en estas imágenes que voy a ir pasando, tiene usos muy variados y la verdad es un sistema muy libre y que se puede usar en muchísimas aplicaciones. Un poquito para que vean un poco obras que se han hecho con la chapa curvada a medida o con el curvado de chapa, ¿no? La verdad que los usos son bastante amplios. Y como les dije antes, en el caso de obras con techos curvos y demás, son obras que tienen un valor agregado y que enseguida se van a diferenciar por sobre lo tradicional y que tienen muchísimas ventajas respecto de lo tradicional, ¿no? Que eso es muy importante. Como ven, hay una infinidad de usos. Acá ven un ejemplo donde tenemos montado sobre reticulado, ¿no? Que por ahí los demás eran más sobre estructura más tradicional. Hay variedad de usos, ¿no? Como les dije antes, techos curvos, revestimientos, galpones curvos, fachadas, o sea, la verdad que es muy amplio. Bueno, con esto, salvo que tengan alguna pregunta, digamos, específica de lo que es... a ver, acá me dicen que hay una pregunta, la verdad que yo no la veo acá. Si me la podés decir vos. Si tuviéramos que techar un galpón, ¿cuál es la
la diferencia entre un techo curvo y un tinglado? La diferencia es que, digamos, en primer lugar, nosotros curvamos la chapa trapezoidal o T101, que, digamos, en un tinglado no podrías aplicar esa chapa, solamente la chapa sinusoidal. En segundo lugar, para lograr un tinglado, vos estás forzando, digamos, la chapa sinusoidal, estás colocando la chapa forzada. En el caso nuestro, no estás forzando la chapa naturalmente tiene la forma que uno desee darle. En tercer lugar, el sistema este te permite hacer cualquier tipo de curva, no solamente una curva de un tinglado tradicional, por lo tanto tenés muchísimas más opciones. Con el sistema del tinglado, digamos, tradicional, tenés solamente la forma parabólica y la curva que podés hacer no es muy cerrada, digamos. Nosotros logramos una curvatura más cerrada, con alturas de curva más altas inclusive, en caso de ser necesario, que con un tinglado tradicional forzando la chapa sinusoidal, digamos. Y además tenemos, en cuanto a lo que es singuería y demás, realizándolo con este sistema, tenemos, como dije antes, en el caso del galpón que vimos, tenemos ahorros de singuería, no necesitamos canaletas, ni caños de bajada, ni desagües de ningún tipo, que con un tinglado tradicional sí lo necesitas. Por lo tanto, tenés todas esas diferencias respecto de un tinglado tradicional. Claro, sí, como le dije antes, vos podés hacer un sistema continuo de pared, techo, pared, que es, digamos, lo que te ahorra, como dije antes, lo que te ahorra todo el tema de la singuería, digamos, al margen de la cumbrera, que por ahí también lo ahorrás en un parabólico, te estás ahorrando toda la parte de canaletas, caños de bajada, grampas, desagües, codos y demás que encarecen, y estás haciendo que la colocación sea mucho más rápida también. O sea, estás teniendo también un ahorro en lo que es la mano de obra y el montaje. Ese sería todo el combo de diferencias respecto de un tinglado parabólico tradicional. ¿Solo calibre 25? Sí, otra pregunta, me preguntan si es solamente en calibre 25, y sí, exactamente, es solamente calibre 25 lo que trabajamos el curvado. ¿Envíos al interior? Me preguntan también por envíos al interior. En el caso de los envíos al interior, nosotros nos manejamos directamente a través de distribuidores. Tenemos una red de distribución en gran parte del país y estamos justamente en el proceso de ampliar la cadena de distribución. Por lo tanto, no hacemos ventas, digamos, al público en general, sino que trabajamos a través de distribuidores zonales, ¿no? Por lo tanto, tendrían que, digamos, decirnos o informarnos más o menos en qué zonas están ubicados como para ir derivando a los distribuidores correspondientes. Así, sí, también otra opción es en el mismo sitio web nuestro tenemos una parte de distribuidores donde están los datos de todos los distribuidores de Curvin, por lo tanto hasta podrían, digamos, verlo ustedes mismos, y si no, como dije antes, me dicen estoy en tal lugar, estoy en Córdoba, estoy en tal lugar, y bueno, se van derivando por zona a los distribuidores zonales. Bueno, vamos a continuar entonces un poquito para lo que es la parte de tejado metálico. Dejamos la parte de curvado de chapa medida. Como les dije, de todas maneras, al final, si alguien quiere retomar algún tema de la chapa curvada medida, me pregunta y lo puedo responder igual. Pero como para seguir con la capacitación, vamos a arrancar con la parte del tejado metálico. Bueno, el tejado metálico parte de una lámina de acero revestido, también de origen Ternium siderar, y viene como algo estándar en recubrimiento prepintado o color, solamente calibre 25.
Tenemos algo de galvanizado también hecho, por lo tanto si alguien tiene alguna consulta en galvanizado, también podemos, digamos, proveer también tejado metálico galvanizado, pero de lo que es estándar trabajamos en chapa prepintada o color. Los colores estándar que trabajamos son el rojo teja, el negro, el gris pizarra y el verde inglés. En realidad podemos trabajar también los demás colores de los que viene la chapa, digamos, de Ternium Siderar. Pero bueno, estos son los colores estandarizados, los demás colores los trabajamos a pedido. La única diferencia que podemos tener es que, digamos, tenemos un plazo de entrega mayor al de los colores que son estándar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los largos, ¿no? Los largos estándar que trabajamos son entre 1 y 5 metros en tramos de cada medio metro, ¿no? Divisiones cada medio metro. Arrancamos en 1 metro y después tenemos 1 metro, 1 metro 50, 2 metros, 2 metros 50, sucesivamente así hasta llegar a 5 metros. Esto no quiere decir que estas sean las medidas, las únicas medidas que hacemos. ¿Por qué? Porque al igual que con el tema de los colores, hacemos otras medidas también a pedido. En el caso de que sean medidas intermedias, por ejemplo, me pueden decir 4 metros 20, no hay problema. De vuelta, la única diferencia es el plazo de entrega, digamos, ¿no? Tenemos un plazo de entrega mayor, lo que es estándar ya está en stock, lo que es a medida hay que fabricarlo. El motivo por el cual hacemos hasta 5 metros como medida estándar es porque al ser una chapa escalonada, no es una chapa que es plana en su totalidad como la chapa tradicional, sino que es escalonada, tiene escalones. Eso produce que para largos mayores a 5 metros sea una chapa que tiende un poquito más a pansearse en el medio que la chapa tradicional. Por lo tanto, para largos mayores a 5 metros hay que tener un poco más de cuidado en la manipulación de la misma, en el transporte y demás. Por lo tanto, podemos hacer chapas mayores de 5 metros. De hecho, en la práctica hemos hecho, si no me equivoco, hasta 7 metros 50 sin problema. Pero la salvedad, o sea, hay que dar esa advertencia y hay que manejarla con cuidado, tanto en el transporte como en la obra misma, ¿no? Cuando estamos colocándola. Hecha esta salvedad, podemos fabricar chapas de hasta 7 metros 50, diría que hemos fabricado sin demasiados problemas. Una aclaración en cuanto a las medidas. Para dar, digamos, con la medida justa en cuanto a la división por metro o cada medio metro, lo que hacemos es redondear la medida de la última teja. ¿Por qué? Cada teja tiene 334 milímetros. Cada teja que forma la chapa. Pero la última teja de cada chapa es la que redondea la medida. Por lo tanto, lo que tenemos, como se ve en esta tabla, la medida de la última teja es un poquito menor y es variable dependiendo de la medida de la chapa que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el largo de 1 metro, la última teja tiene 307 milímetros en vez de 334 y en la de 5 metros tiene 299 milímetros. La verdad es que entre 307 milímetros y 299 la diferencia es mínima, es algo imperceptible, inclusive también con los 334 milímetros. Y además de eso, la última teja, es, como vamos a ver más adelante, es la que monta con respecto a la chapa siguiente. Bueno, eso es una aclaración que quería hacer. Más o menos anda en los 5 kilos el metro, como se ve acá, el peso del metro, digamos, de la chapa tejado. También otro dato como para tener en cuenta. Y como ven, el ancho de la chapa es prácticamente igual a la chapa tradicional, ¿no? Tenemos un ancho total de 1,09 o 1090 milímetros y un ancho útil de 0,98 o 980 milímetros. Respecto de la chapa tradicional hay muy poca diferencia.
acá, como les decía antes, vamos a ver el tema del montaje y el solape. En primer lugar, el montaje hay que realizarlo siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esto es algo que parece menor, pero es importante porque la chapa viene con una pequeña muesca que si lo montamos de esta manera sirve como de traba, ¿no? Vamos trabando la chapa una con otra y esto lo que hace es que el techo nos quede en escuadra. Es mucho más fácil hacer el techo en escuadra montándolo de esta manera que si lo haríamos en sentido inverso. Por lo tanto, el sentido del montaje siempre es de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Antes de pasar al... A ver, un segundito. En cuanto a lo que es estructura y fijaciones, esto es lo que me estaba olvidando. En cuanto a lo que es estructura y fijaciones, se realiza exactamente igual que con las demás chapas, como la estructura que puede ir abajo es exactamente la misma que para la chapa tradicional o para la teja, con la salvedad, las fijaciones que se utilizan son las mismas, o sea, autoperforantes, con la salvedad de que con respecto a un techo de tejas, como es algo mucho más liviano, la estructura puede ser mucho más liviana que el techo de tejas tradicional. Nosotros lo que recomendamos es tener una separación más o menos cada 2 tejas o cada 60 centímetros. Si bien la chapa se banca más separación entre apoyos, recomendamos esa separación por un tema de que el techista arriba del techo tiene que pisar y para evitar, digamos, bollos en la chapa y demás, recomendamos un apoyo cada 60 centímetros para que se trabaje cómodamente. Se podría extender un poco más las separaciones, pero no lo recomendamos por este motivo que les acabo de decir. Bueno, ahora sí vamos a ver la parte del solape. La parte del solape a lo largo, como les indiqué antes, monta en la última teja, como ven acá el dibujo, o sea, monta una teja. Y en cuanto a lo longitudinal o en cuanto a lo ancho, monta una cresta, como lo ven también en el dibujo. O sea, es muy similar, teniendo en cuenta esto, a la chapa tradicional también, no hay demasiada dificultad. Lo que hay que tener en cuenta, y esto siempre es motivo de discusión, es el tema de dónde se fija. ¿Se fija en la cresta? ¿Se fija en el valle? Bueno, lo que nosotros como fábrica recomendamos es fijar la chapa en el valle, no en la cresta. Esta recomendación, a pesar de que hay una cierta controversia, digamos, entre los techistas, es la misma recomendación que se hace para la chapa trapezoidal. En la chapa trapezoidal, Siderar también recomienda fijarla en el valle y no en la cresta. Hoy en día los autoperforantes que existen nos dan plena seguridad de que no va a haber filtraciones fijándolo en el valle. Usando un buen autoperforante con arandela de neopren y demás, no tenemos ningún tipo de problema. Y fijándolo en la cresta, en lugar de fijarlo en el valle, lo que probablemente producimos es el efecto contrario. ¿Por qué? Si nosotros estamos, digamos, atornillando con la máquina y se nos va la mano, digamos, con la fuerza que hacemos, podemos producir un pequeño bollito en la cresta y justamente lo que hacemos es que el agua se junte en ese bollito y ahí tengamos una filtración. Entonces, para estar tranquilos, la recomendación nuestra es fijar en el valle y no en la cresta. Es la recomendación de fábrica. Muchos techistas se sienten más cómodos fijándolo en la cresta. Si lo van a fijar en la cresta, lo que recomendamos es hacerlo con cuidado para no generar esos bollitos, que es lo que nos va a producir después una pérdida a futuro. Se preguntan si el tejado también es calibre 25. El tejado también es calibre 25, al ser fabricado exclusivamente en color. La chapa prepintada, digamos, de Siderar o color, viene siempre en calibre 25, por eso es que lo hacemos exclusivamente en calibre 25. Lo que tenemos también de tejado metálico, galvanizado, que lo vi también como una opción no estándar, digamos, también se fabricaría en calibre 25.
La idea del tejado metálico galva por ahí no es que lo dejen, o sea, que digamos que el techo quede engalvanizado, sino que por ahí es darle una opción al cliente de que por ahí pueda ahorrar algo de dinero pintándolo él mismo, ¿no? Con alguna pintura para chapa. Hoy en día por ahí puede ser, digamos, algo que para algunos consumidores, algunos clientes puede ser algo que les sirva, digamos, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Bueno, ahora vamos a ver un poco todos los elementos del sistema, además de lo que es la chapa curvada en sí, que terminan de completar, digamos, el techo, ¿no? Primeramente, como algo importante, tenemos los tornillos autoperforantes, tanto los que son punta mecha para hierro o punta aguja para madera, con el color de la chapa tejado metálico. Esto hace que, digamos, después, si ponemos los autoperforantes comunes, después nos queda ahí las cabezas de los tornillos plateadas o doradas que hacen un poco que el techo sea un poco un cambalache. Esto para completar un poco, dado que el techo tejado siempre apunta a ser un techo, digamos, prolijo, un techo de calidad, algo que va en sintonía con eso es que pongamos autoperforantes con cabeza color que sigan con la línea del mismo color del techo. Con ese mismo criterio hacemos todas nuestras piezas de zinguería en color. Eso es con el mismo criterio de continuar la estética del techo de tejado metálico, ¿no? De no poner piezas galvanizadas en el medio que produzcan un cambalache de colores. Bueno, en primer lugar, además de la chapa tejado metálico, tenemos la cumbrera que va tradicional. Tenemos dos cumbreras. Tenemos una cumbrera que copia la forma del tejado metálico. Esa cumbrera no necesita moldura de poliuretano o Comprivan, como se lo conoce, y va directamente, digamos, sobre la chapa tejado, continuando la forma de la misma, lo cual hace que nos ahorremos, digamos, la moldura de poliuretano y a la vez nos quede un techo continuo, un techo bien prolijo. Pero también tenemos la cumbrera tradicional, la cumbrera, digamos, recortada, pero que no copia exactamente la forma de la chapa, y por eso es que esta otra cumbrera necesita de un comprivano o de una moldura de poliuretano, que nosotros también la tenemos, como ven acá, como otro de los componentes del sistema, digamos. Después tenemos la cumbrera asimétrica. La cumbrera asimétrica es una cumbrera para los casos en que tenemos un techo a una sola agua y no tenemos nada detrás, o tenemos una pared pero que termina al mismo nivel que el techo. O sea, básicamente es una cumbrera en vez de a dos aguas, en lugar de a dos aguas, a una sola agua, ¿no? Y con otra terminación, y del otro lado una terminación a 90 grados, ¿no? Después, eso es todo lo que tenemos en cuanto a lo que es cumbreras. Después tenemos una cenefa lateral, que es para los casos en donde en el lateral del techo tenemos, digamos, el techo termina en los laterales, digamos, al vacío. O sea, no tenemos una pared más alta que el techo, o no tenemos pared directamente. Para esos casos ponemos la cenefa lateral y es un elemento que embellece y le da un cierre y una terminación al lateral del techo para esos casos, ¿no? Después tenemos la babeta sobre chapa. La babeta sobre chapa se utiliza, es un elemento, digamos, de zinguería tradicional que también se usa para las chapas tradicionales, y se utiliza para cuando tenemos un techo a una sola agua y por detrás del techo, donde termina el techo, tenemos una pared que es más alta que el techo. Es para ese caso que utilizamos la babeta sobre chapa. Después tenemos la canaleta peine. La canaleta peine, o babeta peine, o cenefa peine, es aquella que se utiliza en los laterales del techo, en los casos en que tenemos un techo
En los casos donde, digamos, en donde termina el techo en el lateral, tenemos una pared que es más alta que el techo. Para esos casos se utiliza la canaleta peine, que es la que me va a juntar el agua del lateral del techo, que cae por esa pared que es más alta que el techo. Para los otros casos donde, digamos, termina, digamos, sin pared o la pared está al ras del techo, como les dije antes, tenemos la cenefa lateral. Después tenemos la canaleta conversa. La canaleta conversa es otra pieza que es, digamos, tradicional de cualquier techo de chapa y es para cuando tenemos que juntar el agua de diferentes techos que tienen diferentes caídas, digamos. Es para ese uso. Después tenemos la canaleta moldura americana, que es una canaleta, básicamente un modelo de canaleta, que es el modelo que trabajamos para el tejado metálico. Creemos que es el modelo más estético, digamos, que existe dentro de lo tradicional del mercado, por eso es que trabajamos ese modelo. Y todas estas piezas, como les dije antes, todas las piezas que nombré las trabajamos en color, en chapa color, en el mismo color que la chapa tejado metálico, como para completar, digamos, el combo de productos que hacen juego con el color de la chapa. Luego de todos estos productos también trabajamos caños de bajada 2x4, codos 2x4 a 90 y a 45 de frente y de costado, grampas para esos caños y grampas para las canaletas moldura americana. Todas estas piezas las trabajamos en un único color, que es un color que combina bien con cualquiera de los colores del tejado metálico, es algo que queda muy prolijo, y es un color gris oscuro negro, digamos que es un color propio de Curving, y digamos, todas estas piezas, todas estas últimas piezas que les acabo de nombrar, las trabajamos únicamente en este color. En definitiva, estamos completando un techo muy prolijo, de primer nivel estético, donde tenemos todas las soluciones para cualquier tipo de caso que tengamos en el techo y, como dije antes, nos queda muy prolijo, ¿no? Nos queda con tornillos imperceptibles a la vista, con toda la cinguería en el mismo color que el techo y lo que es de bajada, de desagote, en un único color que combina con cualquiera de los colores de los que viene el tejado metálico, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, el techo nos queda muy, muy prolijo. Vamos a avanzar un poquito. Perdón, acá tienen, digamos, los dibujos un poco, o sea, me es imposible ahora traer muestras, digamos, como para mostrarle, pero acá ven los dibujos y los perfiles de cada una de las piezas que yo les estuve enumerando, los tornillos y demás. Sí, en el sitio web están también estos productos. Si tienen dudas o si necesitan saber exactamente cómo son, les podemos llegar a enviar tal vez alguna imagen de algo que tengan dudas respecto de lo que está en el sitio web o de lo que vieron acá. Pero bueno, por eso yo más que nada les explicaba el uso que tenía cada pieza, más que la forma en sí. La forma la tienen acá, pero digamos igual yo lo que quise explicarles es el uso como para que vean todas las opciones que se pueden dar en un techo y qué pieza va en cada opción. ¿Hay alguna pregunta, Fede, que me hiciste? Dos preguntas, decime. ¿Cómo es la garantía antigranizo? La garantía antigranizo es una garantía escrita que la enviamos, digamos, a solicitud de que la pida, se la podemos enviar para que la lean y la tengan en detalle. Todos nuestros productos tienen garantía contra granizo y la garantía contra granizo se refiere a que, digamos, el granizo no va a perforar, digamos, la chapa que nosotros, o el techo, o la cubierta que nosotros tenemos colocada. O sea, nos garantizamos la protección, ¿no?, de lo que está abajo. O sea, el granizo no va a perforar la cubierta que nosotros tenemos. El detalle de la garantía a solicitud se lo podemos enviar a cualquier persona que nos lo pida. Es una garantía escrita, por lo tanto está disponible. Me la solicitan y se la enviamos, ningún problema. Pero más que nada se refiere a eso la garantía.
es cuánto es el mínimo de solape para garantizar que no se generen filtraciones en tormentas con viento elevado. Si estamos hablando de tejado metálico, Sí. o en tejado metálico, con el solape que yo les dije antes, ¿lo querés volver para atrás, Fede, a la parte donde está el montaje? Acá está. A lo largo, con el solape de la última teja estamos más que cubiertos. Piensen que tenemos más o menos 30 centímetros de solape, lo cual es ya más que suficiente, y además tenemos un escalón también de la teja, lo cual es más que suficiente. En cuanto a lo longitudinal o al ancho, digamos, que sería esta imagen de abajo, la realidad es que al estar, digamos, la cresta también acá, y al tener toda la cresta de solape, estamos cubiertos ya, con esto mismo estamos cubiertos. Si queremos darle inclusive mayor seguridad y demás, lo que podemos llegar a hacer es montar otra cresta más y montar acá. A mi criterio es innecesario. Solamente con montar una cresta estamos cubiertos. Pero, digamos, si alguien quiere, digamos, sumarle mayor seguridad todavía al techo y prefiere montar una cresta más, se puede hacer. O sea, se maneja de la misma manera que la chapa tradicional. En la chapa tradicional también se monta normalmente sobre la primera elevación. Digamos, en algunos casos hay gente que sabemos, nosotros que también a pesar de eso monta 2 elevaciones en vez de una para quedarse más tranquilo, digamos. La realidad es que la recomendación es, al igual que la chapa tradicional, montar una elevación. Y en este caso, en el perfil transversal o a lo largo, montar una teja. ¿Hay zonas disponibles para distribución? Sí, tenemos zonas disponibles para distribución. Hay lugares del país, perdón, me preguntan si hay, porque por ahí no se ve la pregunta que me hacen. Me preguntan si hay zonas disponibles para distribución. Todavía hay zonas disponibles para distribución porque la realidad es que no hemos viajado todavía a todo el país. Hay lugares donde hemos estado y ya tenemos distribuidores, o sea, hay lugares que ya están cubiertos. Y hay otros lugares que todavía no hemos estado, por lo tanto sí tenemos zonas disponibles para distribución. Eso después charlaremos con cada interesado en particular para que se sumen, digamos, a la cadena de distribución. Bueno, vamos a seguir un poquito para adelante. Perdón, estaba pifiando de mouse. Bueno, ahora vamos a enumerar, yo ahora de vuelta, vamos a enumerar las ventajas, yo las voy a decir así un poco por arriba una atrás de la otra, digamos, y después vamos a ver alguna comparativa, digamos, con la teja tradicional y otros tejados metálicos que pueda haber en el mercado. Bueno, características y ventajas del tejado metálico curving: durabilidad, resistencia, garantía contra granizo, menor costo de material, menor costo de mano de obra. Esto lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Peso reducido, que facilita el transporte y reduce el costo de la estructura, como expliqué un poquito antes. Mayor limpieza en la obra, mayor rapidez en la instalación. Economía y racionalidad en la ejecución. Evita filtraciones, tiene mayor hermetismo y encaste perfecto. Esto, obviamente, refiriéndonos a la teja tradicional y a otros tejados metálicos que hay dando vueltas por el mercado. Es de libre mantenimiento, es estéticamente impecable, se adapta a cualquier estilo arquitectónico, es apto para techo de construcción en seco o construcción tradicional. Ahora voy a ahondar un poquito más en esto que acabo de enumerar, así una atrás de la otra, pero me voy a tomar un vasito de agua porque ya la voz no me da más. Bueno, vamos a hacer un poco un resumen de todo esto, de lo más importante de estas ventajas. Voy a hacer una comparativa con la teja tradicional. Si bien ahí dice la teja tradicional, también voy a comparar un poco con otros tejados metálicos que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque el resto de los tejados metálicos que hay en el mercado son o de una teja individual, o sea, igual que la teja tradicional o la teja cementicia, y los que son otros tejados metálicos, pizarras y demás, siempre hablamos de tramos chicos, siempre hablamos de tramos de por ahí
anchos de 3, 4 tejas, 1 metro como máximo, y largos máximos de 1 metro también. O sea, más de 1 por 1, digamos que no encontramos otros tejados metálicos en el mercado. Por lo tanto, una ventaja muy importante de nuestro producto es que vienen en chapas enteras, como dije antes, de hasta 5 metros de largo estándar y hasta 7 metros 50 más o menos podríamos hacer en un solo tramo. Eso es una ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque eso hace que tengamos en la teja tradicional mayor costo de mano de obra y en el tejado metálico curving menor costo de mano de obra y montaje, y además un montaje mucho más rápido. Después, se trata de un techo mucho más liviano. Eso hace que también sea más rápido el montaje y a la vez hace que tengamos un ahorro en la estructura. ¿Por qué? Porque como dije antes, podemos tener un techo con una estructura mucho más liviana que con la teja tradicional. Después tenemos un menor costo de mano de obra en cuanto, como dije antes, a lo que es la teja tradicional o otro tipo de tejas o tejados metálicos que hay en el mercado. El hecho de que sean tramos chicos hace que sean productos mucho más caros en sí el producto, no solamente la instalación. Y además, algo muy importante respecto de la teja tradicional o otros tejados metálicos es que es totalmente libre de mantenimiento y tiene garantía contra granizo, ¿no? Pero además es totalmente libre de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no hay que hacerle limpiezas periódicas de ningún tipo, porque no se raja, no se vuela, no se salta el esmalte, no se rompe. O sea, nos olvidamos totalmente de la vieja imagen de, como tenemos acá, de subirnos al techo a cambiar 2 tejas, 3 tejas que se rompieron, nos da filtraciones y demás. Esto uno lo coloca y se olvida de todo tipo de filtraciones. Con la teja tradicional o tejados metálicos que vienen en paños chicos, tenemos en cada unión una posibilidad de filtración futura. En definitiva, el resto de los tejados metálicos y la teja tradicional fallan en cuanto a garantizar una eficiencia duradera en cuanto a la impermeabilización del techo. Que es algo muy importante y es algo que nosotros sí lo podemos hacer y lo podemos garantizar. En definitiva, si bien el tejado metálico, nuestro producto no es la idea de que sea el producto más barato del mercado, sí creemos que tiene importantes ventajas por sobre el resto de los tejados metálicos, pizarras, tejas cementicias o tejas tradicionales, y tiene ventajas estéticas muy importantes respecto de la chapa tradicional, ¿no? Digamos que uno está colocando en su casa un techo de tejado metálico curving que realmente le da la misma apariencia que un techo de tejas y no está poniendo un techo de chapa tradicional que es lo mismo que puede ver en el galpón de enfrente de su casa, digamos, ¿no? Es una diferenciación que uno le está dando y una estética mucho mejor que le está dando a su techo que con cualquier otra de las opciones y a menor costo que las demás opciones. Por lo tanto, creemos que si bien la idea es hacer valer todas estas ventajas del producto por sobre las opciones tradicionales. Bueno, un poquito ahora les voy a mostrar algunas imágenes del producto, o sea, de lo que es el tejado metálico, tal cual lo hice con la chapa curvada a medida. Algunas obras que se han hecho con tejado metálico, como para que vean también el producto colocado, ¿no? Van a ver una variedad de obras. Vemos en diferentes colores, como ven, esto la verdad que si uno mira el techo de abajo cree que es una teja, ha pasado, los mismos colocadores nos dicen que por ahí pasa la gente caminando y le pregunta qué teja es, pensando directamente que es teja, digamos, y es chapa, digamos, ¿no? Así que bueno, de mi parte eso es un poquito todo. Si quieren ahora hacer alguna pregunta más, ya sea sobre el tejado, sobre la chapa curvada, aprovechar, digamos, los últimos minutos.
Si no hay preguntas, de todas maneras, como les dije, digamos, si por ahí vuelven a ver el video, se quedaron con alguna duda, les surge alguna duda después y demás, recuerden que el video queda subido en nuestra fanpage de Facebook, no lo van a ver en forma inmediata, pero en unos minutos van a ver que el video va a quedar subido. Y si tienen más preguntas, se las podemos responder en posterior, digamos, a la capacitación, no hay problema. Sí, los datos nuestros, nuestro mail es curvin@curvin.com.ar. Si quieren hacernos preguntas ahí, por teléfono 011 6079 3344. Y ahí les podemos responder cualquier duda que les surja, cualquier pregunta. Así que bueno, brindamos cualquier tipo de asesoramiento, inclusive que nos quieran solicitar respecto de los productos. Y bueno, la verdad un poquito eso es todo. Si no hay preguntas, les agradecemos mucho. Recuerden que vamos a estar haciendo una capacitación en vivo también a través de nuestra fanpage de, digamos, la tercera rama de productos que nos queda ver, que son los productos estandarizados, modulares y en kits. Eso seguramente lo vamos a estar haciendo mediados de noviembre, seguramente ya les vamos a estar dando exactamente la fecha y la hora como para que puedan estar presentes al igual que ahora. Muchísimas gracias a todos y estamos a disposición para cualquier duda o consulta que les surja. Gracias.